dar fruto. Digo, a los que nos va bien, nos quedamos en dar fruto, pero no avanzamos al mucho fruto. Y luego, ¿por qué Dios, cuando ya estamos dando mucho fruto, muchas veces nuestro fruto no permanece? Y entonces la escritura, yo me iba al paralítico de Betesda, y ahí es donde vamos a centrar. Si tú en esta mañana has dado fruto, pero solo te has quedado en el fruto, o has dado mucho fruto, pero tu mucho fruto no ha permanecido, o simplemente no has dado fruto, es porque probablemente estés en un estanque. Di conmigo, estanque. ¿Tú sabes lo que es estar en un estanque espiritual? Mi hermano, llegar a un estanque espiritual le puede pasar a cualquier persona. Que ya no avanzamos ni para adelante ni para atrás. Ahí estamos. El estancamiento tiene mucho que ver con nuestra comodidad. La iglesia de Dios se estanca porque prefiere la comodidad. La iglesia de Dios se estanca porque prefiere estar sentada en una silla a recibir y que se mueva el agua. Pero mira, antes vamos a ver de lo que te estoy hablando. Juan 5, voy a leer la historia de Juan, del paralítico en Juan 5. Dice: después de estas cosas había una fiesta. Di conmigo, una fiesta. ¿A quién le gustan las fiestas? Muy bien, son de mi banda, son como yo. Eso. Dice: había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Di conmigo, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud, di conmigo, multitud, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después de ese movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años. ¿Habrá aquí quienes ya pasan los 38 años? Yo casi, no, todavía me falta mucho, pero ahí ando ya casi, ya pasé los 30. Entonces ya casi que lo siento. Pero imagínate, 38 años. Dice, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mi hermano, a mí me dura la enfermedad una semana y siento que ya, llévame, Señor. Imagínate, mi hermano, 38 años con esta enfermedad. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, ¿cómo estaba este hombre? Otro sinónimo de estancamiento. Acostado él. Supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y hasta aquí vamos a dejar la historia. Número 1, ¿en qué tiempo está situada esta historia? Durante una fiesta. ¿Cuál es el sinónimo de una fiesta? Pues que todo era alegría, se la estaban pasando bien, estaban las cosas como que normales, las cosas estaban felices, era una fiesta, dice la escritura, durante una fiesta. Pero había muchos que, aunque había una fiesta, no estaban de fiesta. Estos paralíticos, cojos y ciegos. Entonces, las circunstancias, la situación que nos está rodeando no siempre determina si yo estoy o no estoy en el estanque. Ay, es que estás en una fiesta, ¿cómo puedes estar estancado? Puedes estar estancado, mi hermano. Es que te está yendo de maravilla, puedes estar estancado espiritualmente y no te has dado cuenta que estás como este paralítico. Entonces, en el tiempo en el que se sitúa es en una fiesta. ¿Qué lugar es donde está la historia? Un estanque llamado Betesda. Betesda significa
casa de misericordia. Yo cuando empecé a investigar el significado de Bethesda me imaginé que me iba a encontrar con, no sé, casa de enfermos o como que sonaba más lógico, ¿no? Pero me encuentro con el significado de casa de misericordia. Entonces yo digo, a ver, Dios, Bethesda significa casa de misericordia. Esta palabra, mi hermano, es para una casa de misericordia, para la iglesia de Dios. Esta es casa de misericordia. Entonces, dice la escritura, vámonos ahí mismo. Y hay en Jerusalén, versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ok, este estanque estaba cerca del templo, pero no estaba en el templo. Muchos de nosotros cristianos que decimos ser hijos de Dios, estamos cerca de Dios, pero no vivimos conforme a lo que Dios dice. No es nada más estar cerquita de la iglesia. Yo voy los miércoles que hay reunión, yo voy los domingos, de vez en cuando tengo tiempo les sirvo. Eso es solamente estar cerca del templo. Y puedes estar en ese estanque cerca del templo, pero no estar en el templo de Dios. Debemos de estar con Dios para que haya cambios en nuestra vida. Dios es quien produce un cambio en ti. Mira, mi hermano, cuando estaba recién recibí el ministerio de jóvenes, que de hecho hoy cumplimos 4 años. Si los de la iglesia del centro están celebrando 4 años, yo como líder de jóvenes también tengo 4 años en el ministerio de jóvenes. Y cuando recibimos el ministerio, sí, yo había trabajado y toda mi juventud estuve trabajando en el ministerio de jóvenes, pero ya al tener esa responsabilidad de liderazgo sí me daba como que pavor. Y una de las cosas que yo empecé haciendo en el ministerio era dinámicas, y era una tras otra dinámica, y les enseñaba a los muchachos, casi que me vestía de payaso, me paraba de cabeza y les hablaba. Nada más me faltaba poquito para ir a jalarle los pelos, pero yo hacía cenas y ahora vamos para acá y ahora vamos. Entonces era una cosa que yo dije, vamos a darle, vamos a meterle, y no veía cambios. Entonces me di cuenta que así yo me vista de payasa o haga lo que haga, el cambio viene de parte de Dios. No tiene que ver, tú solo eres un instrumento, me decía Dios cuando me bajó así, así, me dio un bajón horrible. Dijo, tú solo eres un instrumento, aquí quien hace la obra soy yo. Entonces es importante, mi hermano, estar cerca de Dios, porque Él es quien produce cambio verdadero. ¿Tu esposo no ha cambiado? Necesitas a Dios en su corazón. Tú no has cambiado porque probablemente no te ha llegado la palabra de Dios. Entonces, seguimos. Vamos a ver las características de este estanque. Número 1, versículo 3. En este estanque yacía una multitud. Estoy en el versículo 3, 5, 3. Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Primera característica del estanque, había gente enferma y había una multitud. Y fíjate qué tipo de enfermedades había en este estanque, porque bien pudieron haber quedado la escritura con decir había enfermos en el estanque, hasta ahí. Pero la escritura especifica que los tipos de enfermos que había eran ciegos, cojos y paralíticos. Entonces yo dije, a ver, ¿por qué nos está especificando así con peras y manzanas todo lo que había en el estanque? Vamos a checar esto en el ambiente espiritual. Tu vida está estancada, tu vida no avanza. Tú sientes que ya como que ¿qué hay más allá de ir solamente un domingo, de ir solamente un viernes o de estar sirviendo o de estar compartiendo? ¿Qué hay más allá? Yo te dije, la vida cristiana es un constante crecimiento.
Entonces, primer tipo de enfermedad, ciegos. Los ciegos tienen la característica de que no ven nada. Uy, no me digas. En el ambiente espiritual, los ciegos espirituales son aquellos que no ven la obra de Dios en sus vidas. En la escritura hay una historia donde nos dice que se le abran los ojos, y entonces cuando fueron abiertos sus ojos vieron la cantidad de ángeles que luchaba con ellos. Pero muchos de nosotros estamos en un estancamiento espiritual de tal manera que nuestros ojos espirituales han sido cegados y no veo la mano de Dios en mi vida. Y no veo cómo Él ha tenido especial cuidado de cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que como las cosas no nos están saliendo, le echamos la culpa a medio mundo. Y no vemos que Dios ha tenido especial cuidado de ti. Es bien fácil, mi hermano, renegar de Dios. Es como humanos nuestra primera salida, nuestra primera alternativa. Cuando no recibimos lo que de Dios estamos pidiendo de todo corazón, es bien fácil renegar. Yo cuando estoy en tiempo de angustia y en tiempo de prueba, le digo a mi marido, hey, hay que dar gracias a Dios. Hey, Dios tiene el control. Hey, no vamos a renegar. Hey, Dios sabe por qué. No permitas caer en la enfermedad de la ceguera espiritual. Hay personas que no ven todo lo que Dios ha hecho en su vida. Me compartía Víctor y me decía en la reunión de matrimonios, a veces hacen las cosas bien y con un solo error es suficiente. Y le digo, sí, ¿verdad? Y entonces a veces nosotros tenemos un error o algo pasa en nuestra vida que nos volvemos ciegos espirituales. Ahora, los ciegos no llevan fruto. Los ciegos espirituales no llevan fruto. Aquellos que no ven la gloria de Dios, aquellos que no ven la grandeza de Dios, que no le dan gracias a Dios, no llevan fruto. Dile al que tienes a un lado, no seas ciego. Híjole, ¿cómo renegamos? Les decía a los muchachos, ay, yo reniego del sol y el calor, fácil como 10 veces al día. ¿Soy la única? ¿Alguien más lo hace igual que yo? ¿Qué va? No, yo, odio el sol, odio el calor. Me pone de malas. Y les digo, estoy aprendiendo a dar gracias a Dios. Gracias Dios por este sol. Gracias Dios por el calor de 45 grados. Híjole, hasta en cosas mínimas, mi hermano. Pero hay que cuidar un estancamiento, no tener un estancamiento espiritual. Ver la obra de Dios. Segundo, multitud de enfermos, ciegos. Número 2, cojos. Los cojos son las personas que andan, pero que tropiezan a menudo por un defecto en sus piernas. Entonces, en el ambiente espiritual, un cojo espiritual es aquellas personas que sí avanzan, que sí dan fruto, pero que tropiezan a menudo. Tropiezan una y tropiezan dos y tropiezan tres, a tal manera que ya son cojos espirituales. Sí, yo sirvo, sí, yo avanzo, sí, me dicen que haga, lo hago. Decía el pastor, sirven por oficio. Sirvo porque sé cómo hacerlo, toco porque sé cómo tocar, predico porque sé cómo predicar, saludo a la gente, visito a los enfermos porque sé hacerlo, pero no lo hacemos desde el fruto. Somos cojos espirituales que caminamos, andamos, tropezamos, nos echamos para atrás. Cojos estaban estancados, estaban en ese estanque. Llevan un avance irregular. Tu avance como cristiano, mi hermano, tiene que ser en constante crecimiento. Tú tienes que estar creciendo. Un pasito, 2 pasitos, 3 pasitos, pero tienes que estar en constante crecimiento. Sigo con la característica del estanque. Número 3. Ciegos espirituales, cojos espirituales. Y el tercero, mi hermano,
paralíticos. Los paralíticos están imposibilitados de andar. Estas personas con parálisis espiritual son aquellas personas que no avanzan. Dice la escritura, fíjate lo que dice de este paralítico. Vamos a poner el ejemplo del paralítico. Esperaban el movimiento del agua. Este paralítico estaba recostado o acostado porque era paralítico y esperaba el movimiento del agua. Yo no sé si tú seas un paralítico espiritual. Te voy a dar un ejemplo y ya tú dices si sí o si no. Los paralíticos espirituales vienen a la iglesia, se sientan en su silla y esperan a que del cielo les caiga todo. Si te suena, aguas, puedes estar en un estancamiento espiritual y puedes ser un paralítico espiritual. Un plus, muchas veces se sientan en el mismo lugar. Nadie se va, ya no me voy a sentar aquí, no me voy a sentar allá. ¿No? Esperan a que Dios me cambie. Espero aquí el milagro. Yo no digo que Dios no tiene el poder para sanarte sin que tú muevas un dedo. Yo no digo que Dios no tiene el poder para hacer la obra sin que tú muevas un dedo. Pero sí te voy a decir algo, no caigas en un estancamiento espiritual, no seas un paralítico espiritual que solamente espera el movimiento del agua. Los paralíticos espirituales no sirven a Dios porque no se mueven. ¿Conoces gente en la iglesia que no mueve ni un dedo? Probablemente sea un paralítico espiritual. Dile al que tienes a un lado, aguas. Bueno, cuidado. Lo correcto es cuidado. Como iglesia, mi hermano, deberíamos de ser una iglesia que sirva a Dios en todo tiempo. Debemos de ser una iglesia que salga a compartir el evangelio de Dios. Debemos de ser una iglesia que le alabe, que le adore, que vaya a orar por los enfermos. No una iglesia que solo está sentada a esperar el movimiento del agua. A esperar, aquí estoy esperando la bendición de Dios. Aquí estoy esperando por el trabajo soñado. Papacito, haz tu currículum y sal a buscar trabajo. Aunque toques de puerta en puerta, muévete. Aquí estoy esperando a que Dios me conteste. Probablemente seas un paralítico espiritual. No avanzas. Ahora, paréntesis. Líderes, cuidado con que el ministerio se quede paralítico, que sea un ministerio que no avance. ¿Cómo? Cada ministerio debe de dar fruto. Debemos de ser una iglesia que dé fruto, que se multiplique. ¿Ves una silla vacía al lado de ti? Es necesario compartir. Es necesario salir, es necesario hablar. Como ministerio, como iglesia, es necesario hablar del evangelio de Dios. Dile al que tienes a un lado, ya no seas un paralítico espiritual. Mira, dentro de la iglesia, cuando me ha tocado servir en varias ocasiones, o sobre todo ahorita que lo estamos haciendo con los jóvenes que tomamos un domingo especial para servir, me doy cuenta de la necesidad de muchos ministerios. No quieren cuidar niños, no hombre, si con los míos tengo para ir el domingo a cuidar otros. No quieren estar tocando un instrumento porque hay que estar aquí jueves, viernes y sábado. Mira, los chavos que están tocando, los voy a ventanear. Vienen el jueves de 6 a 8:30, el ensayo pasado casi salimos a las 9 de la noche. Y tocamos las mismas canciones. El viernes aquí estaban también. El sábado vienen porque tienen que servir también y tocar en un ministerio. Entonces no queremos pagar el precio, estamos en la cómoda, en el estanque. No quiero pagar el precio e irme allá con los niños a servir. No quiero pagar el precio y llegar temprano y acomodar las sillas. Mira, mi hermano, ¿sabes lo que hacen los edecanes antes de que tú llegues? Acomodan silla por silla que esté alineada.
A veces yo digo, la gente ni se da cuenta que una silla no está alineada, pero lo hacen de corazón y es un servicio de excelencia. Pero si tú no haces nada y no mueves ni un dedo, probablemente estés en un estanque. Y Dios hoy quiere que salgas de ese estanque. Vamos a seguir con la escritura. Versículo 5 y vamos a entrar ahora sí a lo que hizo este paralítico y cómo fue que Dios sanó. Ya vimos las 3 enfermedades. Ya vimos que estar en un estanque no es de Dios. Estar en un estancamiento espiritual no es de parte de Dios. Entonces, versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? En el lenguaje de los jóvenes yo hubiera dicho, ay, no manches. O sea, ¿por qué haces una pregunta que parece bien obvia? ¿Quieres ser sano? Jesús llegó, vio al paralítico y le preguntó, oye, ¿quieres ser sano? ¿Por qué le preguntó si quería ser sano? Era una pregunta necesaria, no era una pregunta obvia. Era necesario que este paralítico quisiera salir de su comodidad. Dios te dice, ¿quieres salir de ese estanque espiritual? La parte obvia diría, ay, pues claro. Pero era necesario que Jesús viera. Jesús necesitaba saber si este hombre realmente quería salir de Betesda. Llevaba 38 años, toda una vida ahí. Yo creo que ya se había hecho amigo de todos los enfermos ahí. Hey, ¿qué nombre? Ya nos ganó aquel, ¿te acuerdas? Él bajó, él sanó. Híjole, bueno, ahí para la otra. Me imagino, mi hermano, me imagino, aclaro. Jesús le pregunta, ¿quieres cambiar tu condición actual? ¿Quieres ser sano? Pregúntale al de al lado, ¿quieres cambiar tu condición actual? ¿Realmente la quieres cambiar? ¿Realmente quieres tener un crecimiento espiritual? Este hombre, el paralítico, ya estaba resignado. No, pues ya de aquí a que me toque, de aquí a que pueda. Entonces, la pregunta, ¿quieres ser sano? Versículo 7. Fíjate lo que le responde. Ya tú dime si no era una pregunta necesaria y no obvia. Era una pregunta que era necesaria. Dice versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. A ver, ¿contestó la primera pregunta? No. Yo no sé si te ha pasado que cuando alguien quiere evadir el tema, en lugar de contestarte la pregunta, le saca la vuelta o te hace otra pregunta. Fíjate lo que le dice el paralítico, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces la pregunta de Jesús de que si quería ser sano era necesaria. Y era tan necesaria que Dios veía la comodidad. Jesús veía en este paralítico cómo ya se había resignado a su condición. Y muchos en la iglesia nos hemos resignado que hasta aquí. Y no avanzamos en el ambiente espiritual y no crecemos en el ambiente espiritual porque hasta aquí llego, hasta aquí llega mi capacidad. Hasta aquí estoy cómodamente. En el equipo de alabanza tenemos a alguien que siempre nos está picando las costillas y nos está diciendo cómo hacemos mal las cosas. Y justamente esa persona que siempre tenemos que nos está picando las costillas es el que más ha salido de su comodidad, porque se ha enseñado a tocar todos los instrumentos donde hay necesidad. Pero muchos de nosotros no, aquí estoy bien yo. No, aquí yo, no me muevan. Entonces este paralítico hasta un lecho, un lugarcito ya se había hecho. Yo solamente con ir los domingos es suficiente. Ya lo demás es mucha iglesia.
Entonces estamos como este paralítico y dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Se hizo el víctima. El víctima, ¿alguien vio el meme ese? Les digo que traigo el lenguaje de los... Se hizo el víctima. Es que no soy yo, no soy que yo no quiera sanar, es que no tengo quien vaya y me lleve al estanque. Tenía una mentalidad de víctima. Y mira, esta mentalidad de víctima nos ha seguido desde tiempos antiguos. Adán y Eva en Génesis. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a la mujer? A ver, mujer, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Y qué le dijo a la mujer? El Adán que me diste. Es que, mira. Y va con Adán y le dice: a ver, Adán, ¿qué fue lo que hizo? Ah, no, mira, la mujer. Y entonces empezaron a echar la pelotita hasta que la mujer dijo: no, es que fue la serpiente. Ya recordé, la serpiente. ¿Y quién puso la serpiente? Pues tú, Dios. En pocas palabras, no dice la escritura, pero en pocas palabras le estaban diciendo: Dios, es tu culpa. ¿Para qué pones a la serpiente? ¿Para qué pones un árbol ahí que no debemos de comer? No lo hubieras puesto. Y si te fijas en el capítulo de Génesis, nunca en ningún momento Adán y Eva le pidieron perdón a Dios. Se excusaron. Y como humanos, mi hermano, tenemos una habilidad para excusarnos tremenda, para echar culpas de una manera tremenda. Híjole, se nos da. Nuestra carnalidad desde Adán y Eva ya se nos daba. Y nosotros, las mujeres, es que mi marido, yo estoy en un estanque y yo no voy a la iglesia porque mi marido. Víctima de su marido. Y los maridos, es que mi mujer, si tú supieras, mi mujer. Y hasta le hacen, mi mujer. Y tenemos esa capacidad como el paralítico de decir: no, es que no tengo, ¿quién me lleva? Dime quién. Y entonces tenemos la capacidad. Y luego los jóvenes, es que mi papá me castiga y no me deja ir. Papás, no castiguen a sus hijos con venir a la reunión. Le estás haciendo más daño que el castigo en sí. Es que no me deja ir, no me deja. El papá, no, tú supieras lo corajudo que es. La bruja que me tocó de mamá. No, hombre. Luego tengo varios comentarios de los chavos y yo les decía: a mí me pasaba lo mismo. Yo no sé, no soy mamá todavía, Dios tiene tiempo. Pero a mí me pasaba que yo estaba en casa de mi mamá y mi mamá andaba haciendo el quehacer. Y si tú estabas viendo la tele, pasaba y tiraba algo: recógelo, ándale. O sea, yo, recógelo, ponte a recoger. O sea, no puede haber alguien haciendo el quehacer y otro descansando, ¿verdad? Que eso no es posible. Yo dije: mi mamá, Dios, la mamá que me tocó, bien intensa. Me caso. Y todo en esta vida se paga, mi hermano. Llego y a veces llega mi marido: sí, te voy a echar la mano, nada más, mira, termino de ver el programa. Hay varones, yo no sé, tienen que acabar de ver el programa. Y mujeres somos tan intensas que, no, ya. Entonces a veces paso, los zapatos, levántalos, ándale, ponlos para ahorita. No, ya, pon los zapatos. Y haz de cuenta que me estoy viendo en los zapatos de mi madre. Pero somos bien buenos para echar culpas. Somos bien buenos para repartir. Es que mi mamá, es que mi papá, es que mi marido, es que mi esposa, es que mi pastor. Es que ese pastor que tenemos, no, hombre. Es que el líder, no, ni te metas a la alabanza. No, hombre, no, te hacen la vida imposible. No, hombre, el pastor ni nos pela, no nos hace caso. No, el pastor siempre con los mismos. Por eso no sirvo, ándale. Por eso no sirvo a Dios, porque pues no. Entonces este paralítico no quería ser sano porque ni siquiera le respondió a Jesús: sí quiero ser sano. Y aparte de eso, se dedicaba a tener una mentalidad de víctima.
Mi hermano, necesitas cambiar esa mentalidad. Necesitas cambiar tu mentalidad. No es tu marido, no es tu esposa, no son tus papás, no son tus hijos. Híjole, mucha gente pone de pretexto a sus hijos para no crecer espiritualmente. No es el trabajo. Yo compartí ayer con los muchachos y les hablaba, oren por su futuro y oren por su trabajo desde ahorita, aunque digan, ay, qué intensos. ¿Cómo puedo decir? Qué rápidos, prontos. ¿Sí me entendieron? Intensos. Entonces yo les decía, ustedes tienen que orar por su futuro, por ese trabajo. Oren por ese trabajo desde ahorita, aunque estén en secundaria. Y díganle a Dios cómo quieren, y díganle a Dios que por favor les permita congregarse y les permita servir y les permita hacer cosas para el evangelio. Porque hay quienes ponen su mentalidad de víctima con el trabajo. Es que el trabajo, tengo trabajo. Y entonces no queremos salir de ese estancamiento espiritual por el marido, la esposa, los padres, los hijos, el trabajo, el líder, el pastor. Y te puedo enumerar, es que mi enfermedad, es que ya estoy grande. Hay quienes ponen de pretexto su edad. Ay, es que yo estoy bien chavo. Hombre, estoy bien joven. Eso es para los adultos. El punto es que tenemos mentalidad de víctima. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. O sea, que yo esté paralítico, Señor, es por culpa de aquellos que no me meten rápido al estanque. Imagínate cómo estaba este señor. Dice, cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjate cómo se sana de la mentalidad de víctima. Versículo 8. ¿Qué es lo que Jesús dice y qué es lo que te dice hoy? Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Primero le pregunto y yo te pregunto en esta mañana, ¿quieres salir de ese estancamiento espiritual? Si es que te encuentras en un estancamiento espiritual, ¿quieres salir de ahí? Número 2, deja de hacerte la víctima. Número 3, obedece. Híjole, Dios me ha estado hablando acerca de la obediencia tremendamente. Obedece. Lo que Jesús le dice fue, levántate, toma tu lecho y anda. Había 3 instrucciones que el paralítico necesitaba hacer para poder salir del estanque. Punto número 1, necesitaba levantarse. Necesitas levantarte de ese estancamiento espiritual. Sacudirte, moverte. Levántate. Número 2, toma tu lecho. ¿Qué era el lecho? Era el lugar donde él se había acomodado durante 38 años. Ya no sé, me imagino cartón o no sé, imagínate la historia como tú quieras, mi hermano. Pero ya tenía, no sé si su cartón, sus mantas o si sí le habían traído iba a decir anafre. ¿Cómo se llaman los que se abren así? Catre. Anafre, traigo hambre. Un catre. Yo no sé cuál era su lecho, pero de que tenía ahí un espacio ya designado, este es mi lugar. Yo soy el paralítico que tengo 38 años, ya nadie me toca aquí. Por cierto, paréntesis, a veces se parece a muchos servidores y líderes. No, nadie me toque, aquí yo mando, aquí yo estoy desde chiquito. Entonces él decía, no, este es mi espacio. Ese era el hecho del paralítico. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Levántate. Número 1, acciona. Número 2, toma ese lugar que ya habías designado, tómalo. ¿Por qué Jesús le pide al paralítico que tome ese lecho? Porque muchos cristianos, mi hermano, tendemos a regresar a donde estábamos. Nos había causado trabajo salir, nos había causado trabajo empezar a servir. Pero pasó algo de tal manera que como humanos tendemos a regresar a donde estábamos. No, aquí yo estaba, ya me acordé que aquí yo estaba bien. Aquí. ¿Sabes por qué mucha gente deja de venir a la iglesia? Porque en algo le fue mal de tal manera que dijo, ay no, eso ni sirve, mejor yo regreso a como estaba. Allá estaba bien. Por eso Jesús le dice, toma tu lecho, que ya no haya un lugar
al cual tú quieras regresar. Que no haya algo que digas, allá mejor. No. Toma tu lecho, quítalo de ahí. Ese lugar ya no es tuyo, ya no te pertenece. Tu vieja manera de pensar ya no te pertenece. Ya te levantaste y ya quitaste lo que había ahí. Muchos no sirven porque siguen condenados a su pasado de una manera tremenda. Tengo chavos que me dicen, Eva, es que si tú supieras cómo soy y lo que he hecho. Le dije, levántate, Dios ya no te está condenando. Dios ya no está viendo tu pasado. Dios quiere obrar en tu presente y en tu futuro. Entonces el tomar el hecho es quitar, ya no tengo hacia dónde regresar. Número 3, levántate, toma tu lecho. Y luego dice, anda. Versículo 9. Al instante, aquel hombre fue sanado. Híjole, qué hermoso es cuando Dios contesta al instante. Se siente bien padre, ¿no? Cuando hasta te dan algo que tú pediste y en ese rato te lo dan. Como humanos sentimos bien padre. Entonces fíjate lo que pasó con este paralítico. Jesús fue tan bueno que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, es decir, obedeció y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. Ok. Estancamiento espiritual. Uno, quieres salir y quieres crecer espiritualmente, tienes que decidirte, tienes que querer. Número 2, tienes que quitarte la mentalidad y estar echando culpas a todo mundo. Número 3, tienes que obedecer, caminar, quitar tu lecho y andar. Ahora, cuando nosotros hacemos todo este cambio, en el ambiente espiritual pasa algo, mi hermano. Y fíjate lo que le pasó a este paralítico, porque te tengo que dar todo el panorama completo. Entonces fíjate lo que le pasó al paralítico. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, vas a tener oposición en tu vida. Cuando nosotros decidimos crecer espiritualmente, cuando nosotros decidimos servir a Dios, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios, va a haber alguien que nos va a estar diciendo, oye, como que andas de intenso, como que andas de espiritual, como que se te subió. Siempre va a haber voces que quieran frenar tu crecimiento espiritual. Aquí los judíos le estaban diciendo a este paralítico, oye, tú no deberías de andar caminando. Y muchas veces a ti te van a decir, no hombre, tú no deberías de servir. He escuchado gente que no viene a la iglesia porque dice, es que ahí va tal persona. Mi hermano, si tú eres de esos, dile, sí, voy porque necesito ir, si no, imagínate cómo estuviera. Necesito estar ahí, necesito crecer. Versículo 11, fíjate lo que le dice el paralítico. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Cuando tú escuchas estas voces que te traen oposición a tu vida, cuando tú escuchas cómo hay alguien o hay algo que no te deja crecer espiritualmente, tú, número 1, tienes que reconocer que quien te sanó, quien te liberó, quien te hizo crecer es Dios. Porque a veces se nos olvida. Recibimos el milagro, recibimos la respuesta y decimos, ahora sí, Dios ya me sacó del estanque, ahora sí yo voy a andar. Pero luego se nos olvida. Se nos olvida que fue Dios. Se nos olvida que Él fue el que nos dijo, toma tu lecho y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, fíjate lo que pasó, le halló Jesús en el templo. A ver, este paralítico ya sanó.
¿Qué fue a hacer? ¿A dónde se fue? Al templo. Oye, tenía 38 años que no caminaba. No sé, yo me hubiera ido al Zaragoza a correr o algo así. Pues a ver qué se siente. Él se fue al templo. Dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El paralítico entendió que era Jesús. Y una característica de una iglesia y de una persona que no está en un estancamiento espiritual es que va al templo de Dios, se congrega. Y cuando se congrega, como no está ciego, puede ver las maravillas de Dios. Como no está cojo, puede servir a Dios. Como no está paralítico, puede alabar, puede danzar, puede levantar sus manos, porque no están en un estancamiento espiritual. Si tú cuando vienes a la iglesia, mi hermano, durante la alabanza y durante la adoración no te mueves, a lo mejor estás paralizado espiritualmente. Porque tu ser y tu espíritu tienen que responder de manera natural a la presencia de Dios. Tienes que responder. Hay algo dentro de ti que reconoce que Dios te sanó, que Dios hizo la obra, que es Él, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, que Él tiene el control, de tal manera que yo voy al templo, ya no tengo parálisis, ya no estoy ciega y reconozco que es Él. Y entonces le alabo, y entonces le adoro, y entonces le danzo, y entonces doy mi mejor alabanza y mi mejor adoración. Este paralítico se fue al templo. Este paralítico reconoció, obedeció, se quitó esa mentalidad de víctima y fue sano. En esta mañana, ya acabé. Yo no sé si tú estés en un estanque espiritual. Yo no sé si ya no hay palabra en tu vida. Porque déjame y te digo algo. Cuando Víctor compartías, yo no sé si te llegó la palabra, a mí fue de las que más me llegó. Cuando Dios dice que no. Entonces Dios responde sí. Y gloria a Dios cuando responde sí. Dios responde no. Y gloria a Dios cuando Dios responde no. Pero Dios me enseñaba que a veces no es un sí, a veces no es un no, a veces Dios se queda callado. Y cuando Dios está callado, lo hizo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hubo un silencio desgarrador de parte de Dios. Yo no sé si prefiero que me digan sí o prefiero que me digan no a que Dios se quede callado. Yo no sé. Cuando ibas y le pedías permiso a tu mamá, ay, dile a tu papá. Ahí vas con tu papá. Oye, ¿me das permiso? Ay, no sé, tu mamá. Y ahí vas con tu mamá. Y luego de los permisos bien raros, papás, no hagan eso con sus hijos. Pues ve, pero yo no te di permiso. No, pues, o sea, ¿me diste o no me diste permiso? Está medio confuso la cosa aquí. Entonces Dios a veces, yo preferiría que Dios me dijera sí, sí, Eva, sí, dale para adelante. O que me dijera no, Eva, no, detente. Pero ¿qué cuando Dios guarda silencio? Híjole, qué difícil. Y la palabra de Dios es para los tiempos cuando Dios guarda silencio. No te quedes en un estanque espiritual, porque cuando Dios guarda silencio es bien fácil quedarse estancado espiritualmente. Pero en ese silencio espiritual es necesario crecer. Es necesario salir y buscar la presencia de Dios. Aunque haya silencio, es necesario buscar la presencia de Dios. Es necesario a leer su palabra. Es necesario tener tiempos de intimidad con Dios. Y no permitirnos quedarnos como ese paralítico 38 años. Si no damos fruto, mucho fruto, y nuestro fruto no permanece, es porque estamos estancados. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia en constante crecimiento. Los ministerios deben ser ministerios en constante crecimiento. Y estoy hablando en crecimiento espiritual. Que aprendan de Dios, que anhelen más la presencia de Dios. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, automáticamente creceremos en número.
Pero es necesario, mi hermano. Número 1, ¿quieres salir del estanque? ¿Quieres aprender más de Dios? A veces ya caemos en una monotonía y en una rutina. Y cuando llegamos a la iglesia, sí, 3 de alabanza, una que está movidona, una media movidona, y luego ya vienen todas las tranquilitas. Y luego ya vienen los diezmos, las ofrendas, y luego viene la aplicación y nos vamos a comer. Y caemos en una rutina, cuando nosotros deberíamos de venir a la iglesia con una expectativa de lo que Dios va a hacer en mi vida, de lo que Él me va a enseñar, una expectativa grande de que Dios, ahora qué voy a aprender, cómo voy a crecer, qué es lo que quieres de mí, cómo vamos a caminar esta carrera juntos. Así debería de ser todas nuestras venidas a la iglesia, al templo, tener un encuentro con el Padre. Dios te creó con un propósito. Tú tienes un propósito aquí en la tierra, pero en ese estanque espiritual no vas a alcanzar ese propósito. Si tú estás ciego espiritualmente y últimamente no has visto la mano de Dios, es necesario que salgas del estanque. Si tú estás cojo espiritualmente y avanzas un paso y retrocedes 5, es necesario que salgas de ese estanque. Si tú estás paralizado y te has sentado en la iglesia a esperar el milagro, solamente esperar, necesitas salir de ese estanque para dar fruto, mucho fruto, y que tu fruto permanezca. Así es que ponte de pie, mi hermano. Como sea que sea tu condición, Dios tiene el poder y Dios tiene la capacidad de decir: hey, levántate, toma tu lecho, ya no te regreses y anda. Hay cosas para ti. Hay propósitos eternos para ti. Hay lugares preparados especialmente para los hijos de Dios y no los hemos tomado, mi hermano. Hay puestos especiales para los hijos de Dios y no los hemos tomado, porque seguimos en el estanque espiritual, porque estamos en la cómoda, porque estamos con nuestra mentalidad de víctima. Es que no puedo porque mira, yo no sé cuál sea tu situación, pero en esta mañana vamos a orar y Él tiene el poder. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces nuestra condición, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes, Padre, las veces que nos hemos cansado, las veces que nos hemos deprimido, las veces que nos hemos agüitado, Dios. Tú sabes, Señor, cómo está nuestro corazón y cuál es nuestra condición espiritual. Tú conoces, Dios, por qué damos fruto o por qué nuestro fruto no permanece o por qué no damos fruto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos levantamos. Dejamos atrás el pasado, todo lo que nos ata, todo lo que nos detiene, Señor, y proseguimos a la meta y avanzamos y crecemos en el ambiente espiritual y tomamos visión nueva, Señor, en esta mañana, y tomamos bendición que sobre y abunda en nuestras vidas, Señor, y nuevos sueños son depositados hoy en tu iglesia. Y nuevas revelaciones son depositadas en tu iglesia, Señor, y nuevos dones son desatados porque nos hemos levantado, Señor, en el poder que nos da el Hijo de Dios. Hoy nos levantamos, Señor, con una mentalidad diferente. Hoy nos levantamos y ya no más excusas, ya no más echarle la culpa a nadie. Señor, quitamos toda ceguera espiritual, quitamos toda parálisis espiritual, quitamos, Señor, toda aquella enfermedad espiritual que no nos deja salir del estanque. Y en el nombre de Jesús, tú tienes el poder para sacudirnos, tú tienes el poder para levantarnos. En el nombre de Jesús, toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti y solamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, amén, es para Dios.